nos corresponde hablar de la unidad de la estructura administrativa del Estado colombiano, conocidas como las ramas del poder público. Recuerden ustedes que cuando estuvimos analizando los fundamentos del Estado, dijimos que un fundamento del Estado era la tridivisión del poder. Y recordamos al filósofo Montesquieu, quien había señalado que el poder público no puede estar en manos de una sola persona, sino que debe desarrollarse a través de 3 ramas del poder público y cada una ejerce de forma especializada ese poder público, pero también de forma autónoma e independiente. Hablemos entonces de esas ramas del poder público. Me voy a referir en primera instancia a la rama legislativa. La rama legislativa en nuestro país tiene la función de expedir la ley y de reformar la constitución política. Son, digamos, las funciones fundamentales de la rama del poder público. La rama legislativa tiene la función de expedir la ley, de expedir las normas que han de regir al Estado colombiano. La rama legislativa en el Estado colombiano es una rama bicameral. Está conformada por una Cámara que se denomina Senado de la República, que es elegido en circunscripción nacional, y una segunda Cámara que es la Cámara de Representantes, que es elegida por circunscripción territorial. Ellas, las dos, conforman el Congreso de la República. Y el Congreso de la República es elegido por los ciudadanos para un periodo de 4 años. Y ellos funcionan durante 4 legislaturas. Las legislaturas es el periodo en que ordinariamente funciona el Congreso de la República. La primera legislatura empezará el 20 de julio, el primer 20 de julio después de la elección del Congreso que se realiza en el mes de marzo. Y esa legislatura irá hasta el 20 de junio del año entrante. Durante ese año el Congreso tiene 2 recesos. El primer receso va a partir del 16 de diciembre hasta el 16 de marzo. Y el segundo receso empieza el 20 de junio y va hasta el 20 de julio, fecha en que termina la primera legislatura. Y así durante los 4 años que son elegidos va a funcionar el Congreso de la República. El Congreso de la República está organizado en comisiones. El primer tipo de comisiones son las comisiones constitucionales o permanentes. Estas comisiones son 7 en el Senado y son 7 comisiones en la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes tenemos al igual el número de comisiones con el mismo objeto que las comisiones que hay en el Senado. Por lo tanto, la primera comisión, tanto en Senado como en Cámara, será la que tiene que ver con los asuntos constitucionales. La segunda comisión, tanto en Senado como en Cámara, es la que tiene que ver con la política internacional. La tercera comisión, tanto en Cámara como en Senado, es la que trata los temas de la hacienda pública. La cuarta comisión, tanto en Cámara como en Senado, es la que tiene que ver con el presupuesto. La quinta comisión con los asuntos económicos. La sexta con los asuntos de transporte y comunicaciones. Y la séptima, tanto en Cámara como en Senado, es la comisión de asuntos laborales y de seguridad social y el deporte, que es la comisión 7. En esas comisiones es que se tramitan las leyes. En esas comisiones es que se ejerce el control político. El segundo tipo de comisiones son las comisiones legales. Son comisiones creadas por la ley. Y estas comisiones, a diferencia de las constitucionales y permanentes que acabo de presentar, hay unas que son comunes en las 2 cámaras y hay otras que no son comunes. Las comisiones legales que son comunes, es decir, que existen tanto en Cámara como en Senado, son la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias Públicas. Tenemos entonces una comisión en el Senado y tenemos una comisión en la Cámara. Y también la Comisión de Acreditación Documental, que existe una en la Cámara y otra en el Senado. Las comisiones que no son comunes, es decir, que hay unas en la Cámara pero que no las hay en el Senado, o que las hay en el Senado y que no las hay en la Cámara, son las siguientes. La primera, en la Cámara de Representantes, la Comisión Legal de Cuentas, y la segunda, la Comisión de Acusaciones. En el Senado
existe una comisión que no la hay en la Cámara y es la Comisión Legal de Instrucción, que es la que atiende todas las investigaciones que hace la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esas son las comisiones legales y las otras son las comisiones accidentales, que no podemos señalarlas en esta conferencia porque esas comisiones son accidentales. Como se van creando, van desapareciendo. Si el presidente de la República llegara a objetar un proyecto de ley o un proyecto de acto legislativo, se crearía una comisión accidental, pero ella, una vez cumpla su función, deja de existir. Entonces, de esta manera, el Congreso de la República funciona a través de tres tipos de comisiones: sus plenarias, las comisiones constitucionales permanentes, las comisiones legales y las comisiones accidentales. Vamos a mirar ahora las 8 funciones que cumple el Congreso de la República. Bueno, a través de esas comisiones señaladas, el Congreso de la República cumple 8 funciones. La primera función es una función constituyente. El Congreso de la República está facultado para reformar la Constitución Política de Colombia. Cuando el Congreso de la República va a reformar la Constitución Política, estudia actos legislativos o proyectos de actos legislativos. Y para aprobar esos proyectos se necesita que el Congreso debata ese proyecto 2 veces en las comisiones primeras de la Cámara, 2 veces en las comisiones primeras del Senado y 2 veces en las plenarias de Cámara y de Senado. Es decir, se necesita 8 debates que deben surtirse en 2 legislaturas. La otra función que cumple el Congreso de la República es la función legislativa. El Congreso expide las leyes, tiene facultad para expedir las leyes que han de reglamentar los principios constitucionales. Y para expedir las leyes, ella se hace a través de 4 debates y no importa el número de legislaturas. Es decir, una en comisión de Cámara, otro debate en comisión de Senado, otro debate en plenaria de Cámara y otro debate en plenaria del Senado de la República. Las leyes que expide el Congreso de la República las podemos clasificar. Las leyes que expide el Congreso de la República es posible clasificarlas en 3 categorías. Unas son las leyes orgánicas, las otras son las leyes estatutarias y las otras son las leyes marco. En las leyes estatutarias hay un procedimiento que indica que antes de ser estudiadas y aprobadas por el Congreso deben de ser revisadas por la Corte Constitucional. La tercera función que cumple el Congreso de la República es la función de control político. El Congreso de la República tiene facultades para citar en sus comisiones a cualquier servidor público a fin de que le explique al Congreso de la República sus actuaciones. Y si las respuestas del servidor público no satisfacen las preguntas formuladas o los cuestionamientos hechos por el Congreso de la República, podrá el Congreso de la República en plenaria tramitar la moción de censura para que sea retirado ese servidor público. La otra función que cumple el Congreso de la República es la función administrativa. Tanto en el Senado como en la Cámara de la República, el Congreso de la República conforma una comisión administrativa que es la encargada de nombrar a los servidores públicos al servicio del Congreso o que trabajan en el Congreso y es la encargada de la ejecución del presupuesto y de nombrar al gerente, administrativo del Congreso de la República. La otra función que cumple el Congreso es una función protocolaria. El Congreso de la República recibe en su plenaria a los jefes de Estado. El Congreso de la República en plenaria toma posesión del señor presidente de la República, le toma posesión al primer mandatario. El Congreso de la República en plenaria, a través de la función protocolaria, aprueba condecorar a servidores públicos o a ciudadanos que se han destacado en su vida pública o en su vida privada. Esa es la función protocolaria. Y también el Congreso de la República cumple con una función electoral, porque el Congreso de la República en pleno elige al señor Contralor General de la República. También el Congreso de la República, a través de la Cámara de Representantes,
elige al señor defensor del pueblo y a través del Senado de la República elige al Procurador General de la Nación. Y también el Congreso de la República en pleno elige al vicepresidente de la República cuando éste renuncia. Es decir, tiene una función electoral. También el Congreso de la República cumple una función electoral, porque el Congreso de la República elige en pleno al señor Contralor General de la República. Pero también el Congreso de la República, a través del Senado de la República, elige al señor Procurador General de la Nación. Y a través de la Cámara de Representantes elige al Defensor del Pueblo. Y también el Congreso de la República en pleno elige los 9 magistrados de la Corte Constitucional por un periodo de 8 años. Es decir, que el Congreso de la República elige unos servidores públicos y por eso tiene una función electoral. La otra función que cumple el Congreso de la República es la de control público, y es que el Congreso de la República puede citar a cualquier persona a las indagaciones que adelante el Congreso de la República. Y si un ciudadano es citado por el Congreso de la República y se excusa, esa excusa no será estudiada por el Congreso de la República, sino que se pronunciará sobre esa excusa la Corte Constitucional. Y la última función es la función judicial que cumple el Congreso de la República. Primero, a través de la Cámara de Representantes, a través de la Comisión de Acusaciones, investiga a los altos funcionarios. Y segundo, a través del Senado de la República, en la Comisión de Instrucción, prepara para acusar ante la Corte Suprema de Justicia a esos funcionarios investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esas son las funciones que cumple el Congreso de la República. Veamos ahora la segunda rama del poder público. La segunda rama del poder público, que las he enumerado aquí como en un tema pedagógico para explicarlas, y no porque una sea la 1 y la otra sea la 2, sino recuerden ustedes que esas ramas son autónomas e independientes. Ninguna depende de la otra y son autónomas y ejercen un poder especializado. La segunda rama del poder público es la rama ejecutiva. Esa rama ejecutiva está conformada por el señor presidente de la República, elegido por un periodo de 4 años. En el mismo momento en que elegimos al señor presidente, elegimos al señor vicepresidente. Y además, en esa rama ejecutiva del poder público, que es la encargada de ejecutar la ley, de ejecutar el gobierno, esa rama está conformada por el presidente, los ministros y los directores de departamento administrativo que conforman el gobierno o los organismos principales. Y a los ministerios y a los departamentos administrativos están adscritas las entidades descentralizadas por servicios, es decir, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas de economía mixta, las empresas sociales del Estado, las superintendencias y todas estas entidades que conforman el sector descentralizado. Dentro de las funciones que están señaladas en la Constitución Política, el presidente de la República cumple 4 funciones, que son las siguientes. La primera función es que el presidente de la República es suprema autoridad administrativa. Como suprema autoridad administrativa, frente a las otras autoridades de la descentralización administrativa, él es la suprema autoridad administrativa. La segunda función que cumple es que el presidente es jefe de gobierno. Y como jefe de gobierno, tiene la obligación de mantener el orden público. La tercera es que el presidente de la República es jefe de Estado y como jefe de Estado nos representa y dirige la guerra internacional y nos representa en las relaciones internacionales. Y la cuarta función que cumple el presidente de la República es que él es jefe supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país, es decir, de la policía y de las fuerzas militares. La tercera rama del poder público es la rama judicial. Su competencia, su función, resolver los problemas que se presentan o los conflictos que se generan en la aplicación de la ley. Y para cumplir esa función, la rama jurisdiccional tiene un organismo logístico de apoyo, que es el Consejo Superior de la Judicatura.
El Consejo Superior de la Judicatura, a través de sus dos salas, la sala administrativa y la sala disciplinaria, presta apoyo al resto de las jurisdicciones de la rama jurisdiccional. También la rama jurisdiccional tiene una fiscalía que es la encargada de investigar cuando se comete un delito para encontrar el acervo probatorio y al presunto responsable y ponerlo a disposición del juez penal o de la justicia penal para que sea castigado de acuerdo a la ley. Para resolver los conflictos, la rama jurisdiccional se ha dividido en 4 jurisdicciones fundamentalmente. La primera jurisdicción es la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria tiene como propósito resolver los conflictos entre los particulares y su estructura está conformada por los jueces municipales y los jueces de circuito, que pueden ser jueces civiles, jueces laborales, jueces penales, jueces de familia, jueces agrarios o jueces promiscuos. La segunda instancia, que es por cada uno de los departamentos, los tribunales superiores del distrito judicial. Y la última instancia o la instancia superior es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia está conformada, como lo hemos dicho, por magistrados que llegan por elección indirecta que hacen los mismos magistrados para un periodo de 4 años. Los tribunales superiores del distrito judicial están integradas por magistrados que llegan por concurso público y los jueces, tanto municipales como del circuito, también llegan por concurso público. La segunda jurisdicción es la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta resuelve los conflictos entre Estado y particulares, entre el Estado y los servidores públicos y entre las mismas entidades del Estado. La estructura de esta jurisdicción están primero los jueces administrativos, luego tenemos el tribunal contencioso administrativo, por cada departamento habrá un tribunal y tenemos como instancia superior el Consejo de Estado. Los magistrados del Consejo de Estado son elegidos por los mismos magistrados del Consejo de Estado para un periodo de 4 años. Luego tenemos a los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo en cada uno de los departamentos que llegan por concurso público. Y luego tenemos los jueces que llegan también, los jueces administrativos, por concurso público. De tal manera que cuando hay conflicto entre el Estado y los particulares, ese conflicto se resuelve a través de la jurisdicción contencioso administrativa. Pero también tenemos en la jurisdicción contencioso administrativa una sala de consulta del servicio civil, que se convierte en el principal asesor del gobierno. Cuando el gobierno tiene dudas sobre la aplicación de una norma, pues consulta al Consejo de Estado a través de la sala de consulta. La sala de consulta no profiere sentencias, sino la sala de consulta lo que profiere son conceptos de acuerdo a las consultas elevadas por el gobierno. Vamos a hablar de la rama jurisdiccional. La rama jurisdiccional tiene como propósito resolver los conflictos que se presentan en la aplicación de la ley. Para ello, la rama jurisdiccional tiene una estructura con 4 jurisdicciones, un Consejo Superior de la Judicatura y una Fiscalía General de la Nación. El Consejo Superior de la Judicatura presta un apoyo, digamos que logístico, al funcionamiento de toda la rama. A través de su sala administrativa, el Consejo Superior de la Judicatura hace la vinculación de los servidores públicos al servicio de la rama, pero también presta todo el apoyo en materia de recursos financieros, administrativos, para el funcionamiento de la rama jurisdiccional. Y a través de la sala disciplinaria adelanta los procesos disciplinarios a los servidores públicos al servicio de la rama jurisdiccional. Tenemos también, dentro de la estructura de la rama jurisdiccional, la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía tiene la función de investigar cuando se comete un delito para poder establecer claramente el acervo probatorio y el presunto responsable y ponerlo a disposición del juez penal para que él, con arreglo a la ley y lo ordenado en la Constitución,
proceda a castigar a esa persona que ha cometido el delito. Las otras 4 jurisdicciones de la rama jurisdiccional son las siguientes. La primera corresponde a la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria resuelve los conflictos entre los particulares y para resolverlos tiene la siguiente estructura. Primero tenemos los jueces civiles, los jueces de circuito, que pueden ser jueces de familia, jueces penales, jueces laborales, jueces agrarios, jueces promiscuos. Estos jueces resuelven en primera instancia esos conflictos, pero cuando esas sentencias son apeladas, van al Tribunal Superior del Distrito Judicial, que son tribunales conformados en cada uno de los departamentos por magistrados que llegan por concurso público. Y la última instancia o la instancia superior de la jurisdicción ordinaria es la Corte Suprema de Justicia, conformada por magistrados que son elegidos por los mismos magistrados de candidatos presentados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para un periodo de 4 años. La jurisdicción contencioso administrativa tiene la siguiente estructura. Los jueces administrativos, que llegan por concurso público, los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo, en cada departamento hay un tribunal, también llegan por concurso, y los miembros o los magistrados del Consejo de Estado, que al igual que los magistrados de la Corte Suprema, son elegidos por un periodo de 4 años por los mismos magistrados del Consejo de Estado de ternas que presenta de candidatos el Consejo Superior de la Judicatura a través de su sala administrativa. De tal manera que esos conflictos del Estado con los particulares, de las mismas entidades del Estado, o los conflictos entre los servidores públicos y el Estado, se resuelven a través de esta jurisdicción. Esta jurisdicción contencioso administrativa además tiene una sala, que es la sala administrativa de consulta del servicio civil. Esa sala de consulta del servicio civil resuelve todas las consultas que el gobierno eleva sobre la aplicación de una ley o sobre una situación en particular. Los conceptos emitidos por esta sala no son de obligatorio cumplimiento, de tal manera que el Consejo de Estado, si lo queremos ver de esta manera, genera 2 productos. Sentencias resolviendo conflictos y la otra, conceptos resolviendo consultas realizadas por el gobierno. La otra jurisdicción es la jurisdicción constitucional, a cargo de la Corte Constitucional. Los 9 magistrados que conforman esta Corte son elegidos por el Congreso de la República. Son 9 magistrados los que conforman la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional tiene la función de salvaguardar la Constitución política. Por ello, cuando una ley es contraria a los principios constitucionales, es la Corte la que decide si es constitucional o no es constitucional. Por eso, cuando se hace una reforma a la Constitución, si es contraria a los principios constitucionales y al procedimiento señalado en la Constitución para modificar la Constitución, es la Corte Constitucional la que resuelve ello. Por eso la Corte debe pronunciarse en el caso de los plebiscitos, tanto en el proceso de formulación del plebiscito como en los procesos de ejecución del mismo plebiscito. La Corte Constitucional es la que decide en última instancia en revisión las acciones de tutela. Es la encargada de salvaguardar la Constitución política. Y la cuarta jurisdicción, denominada jurisdicción especial, está conformada por la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción especial de paz. La jurisdicción especial indígena es la jurisdicción que le dan a las autoridades indígenas para que ellas, a través de sus tradiciones y costumbres, siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución, resuelvan los conflictos que se presenten en la comunidad indígena. Y la otra es la Jurisdicción Especial de Paz. Los jueces de paz y los jueces de reconciliación, ambos elegidos popularmente por un periodo de 4 años, por la comunidad, y ellos están encargados de resolver los conflictos de la comunidad siempre y cuando ellos se puedan resolver a través de la conciliación. Esas son entonces las estructuras de la rama jurisdiccional, es decir, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía y sus 4 jurisdicciones.